del Señor porque es el quien nos la hace y es para nosotros. Pequeño remanente, pero es para su pequeño remanente, igual que para un gran remanente, igual que para una grande congregación. Y dice el Señor, bueno, son 2 capítulos de Isaías, el 41 y el 43. Y el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo. Esta es palabra del Señor. ¿Tiene relación esto que voy a compartir? Versículo es... Pues 41:10. Y de ahí en adelante, porque son 2 capítulos que hablan sobre este tema, de que la promesa es del Señor y Él lo que promete es su compañía con nosotros a lo largo de nuestra existencia. Una vez que le hemos conocido, somos sus hijos y Dios promete acompañarnos. Entonces dice, no temas porque el Señor dice, estoy contigo. Esta es su promesa. Dice también, siempre te ayudaré. Te ayudaré. Tantas veces necesitamos de su ayuda. Y te sustentaré. Es palabra del Señor para sus hijos. Así que no andemos en temor. Renovemos nuestra confianza con el Señor individualmente y también como pequeño remanente. Porque yo hoy, como veo que somos pocos, pues, bueno, pequeña congregación. Amén. Amén. Pequeño remanente, al que el Señor protege y sustenta igual que cuando se trata de una grande congregación. Dice también, porque yo soy tu Dios, que te sostiene, que va contigo, lo promete el Señor, es la compañía de la que hablaba. Y te dice, no temas, te ayudo, yo soy tu socorro. Son palabras que están en la Biblia y que son para alimentar nuestra vida como hijos y para asegurarnos y tener confianza en el Señor. Dice, soy tu creador, no tengas miedo. Yo te he formado, te he redimido, te puse nombre, mío eres tú, gloria a Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esta es la promesa que Dios nos hace. Estaré contigo por los ríos, por el fuego. Fortalécete, pequeño remanente, porque yo, Jehová, soy Dios tuyo. Porque a mis ojos eres de gran estima, honorable. Mira, nos pone títulos el Señor. Yo te amo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Hay muchas promesas en la palabra para los hijos de Dios que quieren hacer su camino bajo la sombra del Omnipotente. Y algunas llevan condiciones hacia nosotros de parte del Señor para que las podamos recibir. Y nosotros no podemos condicionar al Señor en qué podemos hacer nosotros, pero sí podemos hacer algo y es alegrar el corazón de Dios con nuestra fidelidad, nuestra obediencia, la consagración, todo lo que habla la palabra acerca de cómo nosotros como hijos debemos ser para con Dios. Y a los hijos como yo, que a veces la fe está un poco débil o que el enemigo nos tienta con la duda, está la palabra que nos dice, que nos revela el amor del Señor hacia nosotros como pueblo, como hijos. A mí me pasa que no me falla la confianza en el Señor, porque yo sé que Él no es el que va a fallar. Yo de lo que desconfío es de la debilidad de mi fe. Yo sé que el Señor es firme y no titubea
y no muda, y no cambia, y no se desdice de lo que nos ha revelado en la palabra. Pero a veces mi fe se debilita. Y entonces ahí el Señor me dice, no temas, no hagas tu camino con temor, con miedo. Fortalécete en el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Ten paz, ten paz. Qué importante, ¿verdad? Dar nuestros pasos en la paz del Señor. Pues el Dios que te ha redimido no está dormido ni ausente, gloria a Él. Está siempre presente. Hermanos, en este tiempo de nuestros días, que parece que muchas cosas van al revés, yo creo que es un sentir general, sobre todo para las personas que conocemos de la palabra del Señor, parece que muchas cosas van al revés, que no llevan camino, que uno se tambalea, que los valores y la conducta que el Señor ha establecido para nuestra convivencia como seres humanos y nuestro comportamiento son despreciados y tergiversados muchas veces. Y lo vemos cada día. Entonces, esto también afecta a nosotros como hijos, nos hace sufrir, porque vemos las transgresiones que hay hacia lo establecido por el Señor, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en los libros de la Biblia, bien establecido cómo ha de ser el comportamiento de su creación. Y es despreciada y tergiversada muchas veces. Pero el Señor declara en sus promesas, nos declara y nos ha dado recursos para hacer nuestro camino sin que los miedos y las dudas nos paralicen, que podemos correr ese riesgo a veces. No tenemos que ni los miedos ni las dudas ser paralizados por esto. Tenemos que fortalecernos en el Señor, porque Él es quien promete. Y dice que le pertenecemos y que nos acompañará siempre. Y Él es fiel. Nosotros podemos estar débiles, pero la fidelidad de Él está fuerte siempre y es permanente. Y esto os comparto, hermanos, con el deseo de que sea alimento para nuestro espíritu. Gracias a todos, que estáis muy guapos. A mí me da gusto veros a todos. Y nosotros a ti. Así que vamos a cobrar ánimo, vamos a estar fuertes, vamos a utilizar los recursos que el Señor pone a nuestra disposición, la palabra, la oración, la meditación en Él, el preocuparnos cada día de serle fieles y obedientes, porque el Señor en su palabra dice que el mayor sacrificio para que le podamos dar no es nada, es nuestra obediencia, que le obedezcamos, que andemos en el camino establecido por Él. Gloria a Dios, tenemos que seguir orando por los acontecimientos que están pasando sobre la faz de la tierra, que al pueblo de Dios nos hace conmover, pero bueno, el Señor sabe todo. Hermanos, tenemos que estar fuertes, cobrar ánimo, no desconfiar de la palabra del Señor nunca y pedirle que Él fortalezca nuestra fe cuando veamos que se debilita. Muchas gracias, bendiciones, os quiero y vamos a orar. Señor, te adoramos, oh Dios, gracias por todo lo que nos has revelado en tu palabra, que ella nos enseña cómo tú eres, cómo tú quieres que seamos nosotros, nos enseña acerca de tu santidad, de tu voluntad, de tu amor, de tu misericordia. Tu palabra nos ha sido revelada, Señor, en tiempos jóvenes, por lo que a mí toca, Señor,
Yo tenía 18 años, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido fiel. Gloria a tu nombre. Te pedimos ahora que nos sigas bendiciendo con lo que falte para la reunión, para compartir. Bendito seas, Señor. Te amamos, te lo queremos decir, te glorificamos, te ensalzamos a ti. No queremos ser servidores de ningún otro Dios ni esclavitud ninguna que no seas tú, Señor. Queremos ser tus siervos, servidores fieles. Tu promesa está con nosotros, tú no nos vas a fallar, Señor. Bendito seas, gracias, gracias, Señor. Te pedimos ayuda para que nunca dejemos de recibir tus promesas por culpa nuestra, Señor. Que no seamos obstáculo, que seamos, oh Dios, vehículo de bendición, Señor, para que tú puedas obrar en nuestras vidas. Bendito seas. Señor, nos queremos acordar de las hermanas y hermanos que tienen dolencias, Señor, enfermedades aquí, que son de la congregación. Te rogamos, oh Dios, y que tú pongas tu mirada de amor, de misericordia y de sanidad sobre las hermanas que sufren, Señor, y las familias que luchan, oh Padre, y cualquier dificultad que pueda haber en cada familia, que tú nos ayudes a superarla, Señor. Ponerlo en tu presencia, no dudar nunca, glorificarte a ti, tener siempre labios dispuestos, Señor, y ágiles para glorificarte, tener siempre corazón alegre, Señor, para que alegre tu corazón y para servirte fielmente. Bendito seas, Padre nuestro, gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estos textos están... Si lo queremos leer, en Isaías, capítulo 41 y 43, y esta semana el Señor me ha dado esta palabra, que yo no sabía, ni siquiera sabía si podía venir hoy hasta aquí, pero el Señor me ha dado esta palabra y la palabra de promesa, a agarrarnos a sus promesas, y que el Señor me ha fortalecido con esta palabra en esta semana. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso, Almira. Ay, yo no necesito aplausos, porque la madre siempre. Nosotros también, Almira. Gloria a Dios. Maquita y Oscar nos visitan. Pónganse de pie, hombre. Somos pocos, pero así nos vemos más aún. Nos vemos con más claridad. ¿Qué tal por Lugo? Muy bien. Quítale el eco, Adonis, al este. Bien. ¿Algún saludo de allá? ¿Algo que nos queráis decir? Venga, pasad, si queréis. O desde ahí, como queráis. Venga, pasen aquí adelante. Vamos yendo, hay ganas de veros. Yo voy a leer lo que anoche leímos Oscar y yo. Hicieron una aplicación de la Biblia súper guay. Y dice así, en Salmos 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Bueno, pues, ¿qué os puedo contar? Que hay una canción que me encantó porque el domingo pasado en Lugo vino Jacobo Ramos con su hija y cantó la de Jehová es mi pastor, que la cantasteis este domingo. Pareció muy curiosa. Bueno, ¿qué os podemos contar? Pues que seguimos en Lugo, que os echamos de menos y que esperamos que nos deis una visita pronto. Amén. Que ahora bien mejora el tiempo, no va a llover ni va a hacer tanto frío. No hay excusas. No hay excusas. Que tenemos muy cerca el río Miño, podemos hacer un picnic, ir a la iglesia y después comer todos juntos. Y nada, que estoy muy contenta de haber pasado estos días en familia, que bueno, han sido momentos difíciles porque tuvimos que llevar a Nati a urgencias, luego la operaron el martes, pero también ha sido un momento en el entender que Dios tiene todo bajo control y que el Señor no nos abandona,
que aunque pasemos por tiempos complicados, que siempre podemos ver su mano. Y un testimonio rápido que os podemos contar es que cuando estábamos llegando a Santiago, porque fuimos el martes después de trabajar los dos, bueno, yo salí antes del trabajo, y estábamos saliendo del coche y habíamos orado para que Dios pues nos diera fortaleza, que nos diera paz. Y salimos del coche y caminamos 20 pasos menos, por ahí. 19. Bueno, 18. Y habían unas mujeres, una de ellas era enfermera, que luego me di cuenta que tenía el traje amarillo, y otra tenía el traje morado o lila. Y bueno, luego me enteré que eran técnicas. Y estaban adorando al Señor y estaban cantando, o sea, estaba una orando hacia la puerta de urgencias, que es donde estaba Nati, y hasta la zona de hospitalización. Y nos quedamos flipando, Oscar y yo, estábamos en plan, ¿qué más señales quieres? O sea, bajas del coche y ves eso, y dices, pues claro que sí. Además, mi líder de jóvenes me había dicho, Maca, en todo momento tienes que alabar al Señor. No importa lo que esté pasando, en todo momento aprovecha para adorar al Señor. Y creo que eso es un testimonio que nos ayudó mucho porque 10 minutos después operaron a Nati y le pudimos dar mucha calma en ese momento. Porque Dios usó esa herramienta para nosotros también traernos mucha paz. ¿Quieres decir algo más? Amén. Amén. Sí. Y bueno, hay muchas más cosas que al final dices que te das cuenta que el Señor tiene todo preparado. Compañeros de habitación también que le decían que confíe en Dios sin nosotros haber dicho nada, y ves a Dios moverse por todas las partes, y eso te da fortaleza. La verdad que estamos reconfortados de pasar ese tiempo juntos, de estar aquí en familia y de haceros una visita. Qué bueno. Amén. Amén. Ay, Oscar y Maquita, y Maca. Todo obra para bien para quien ama a Cristo, ¿verdad? Va a haber cambios, hay cambios, tiene que haber cambios. Tiene que haber momentos en los cuales nosotros no podamos controlar las cosas para que realmente pues, podamos ver la mano de Dios y también podamos ver cómo la palabra de Dios se hace viva en nuestras vidas, ¿no? Pero indudablemente va a haber cambios y tiene que haber cambios. Tiene que remover el Señor todas las cosas para que queden las únicas y verdaderas, las inconmovibles, las que van a permanecer siempre en nuestro corazón. El testimonio de ellos me hace recordar, ¿no? la fidelidad de Dios, la lealtad de Dios, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que ocurra. Y lo digo así porque los verdaderos hijos de Dios, y cuando digo los verdaderos hijos de Dios, son aquellos que entendieron realmente lo que Dios estaba anunciando y lo que Dios estaba prometiendo y lo que Dios estaba deseando de ellos. Esos mismos se sometieron a toda clase de circunstancias, y en toda clase de circunstancias, aunque su carne en ocasiones obviamente se afligió, también en su espíritu glorificaron y dieron gracias a Dios por todas las cosas que estaban pasando en su vida. La Biblia está llena de testimonios de siervos de Dios con su vida normal y natural, nada excepcional en el sentido sobrenatural, en algunos momentos por supuesto, pero ya veis también, incluso en medio de la sobrenaturalidad, la cantidad de incredulidad que había alrededor de las personas, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues servir a Dios es lo mejor que nos ha podido pasar, conocerle por supuesto, ¿no? Para poder servirle y permanecer en esa fe, ¿no? Todo lo que compartió Elvira nos habla de esa esperanza viva que hay, ¿no? En congregaciones pequeñas como la nuestra, cualquiera que haya asistido a una congregación de 1000 personas pues se desmoralizaría, ¿sí o no? Pero tengo que deciros una cosa, tengo más paz que nunca en mi vida, aunque seamos tan pocos como nunca en la vida, en el sentido congregacional, ¿vale? Tengo paz porque no solo Dios me ha hecho aprender y me ha hecho descansar en Él,
sino que también me ha hecho entender de que la obra es de Él y que dependemos única y exclusivamente de Él. Siempre y cuando nosotros no hagamos cosas que realmente desagraden a Dios, nuestro corazón tiene que estar en paz siempre y tiene que buscar también el descanso en Él, porque es necesario, además porque el mundo está intentando quitarnos cada día, a cada momento, a cada hora, en cada circunstancia, en cada situación. Nosotros, consciente o inconscientemente, tomamos decisiones erróneas, hacemos a veces las cosas no muy bien o mal, y ocurre lo que ocurre, ¿no? Pues pasan cosas que afligen nuestro corazón, afligen nuestra mente y afligen nuestra alma. ¿Quién no ha tomado malas decisiones? ¿Quién no ha sido tentado? ¿Quién? La Escritura nos habla de las tentaciones y es algo de lo que yo quiero hablaros hoy, porque conforme a esta fuerza, digámoslo así, del mal sobre la tierra y sobre cada uno de nosotros, las tentaciones es algo que nosotros tenemos, a las que le tenemos que hacer frente en todo momento, en todas circunstancias. Por eso, obviamente, el Maestro nos dio un ejemplo tremendo, ¿no? Cuando se apartó al desierto al comienzo de su ministerio, durante 40 días, dice la palabra, que ayunó. ¿Sí o no? Se fue a un desierto, a un lugar inhóspito, a un lugar terrible, ¿no? Donde muchos de nosotros no aguantaríamos ni un día y medio, ¿no? Bajo un sol ardiente y bajo un tiempo seco, sin comer, sin beber. Y bueno, francamente, eso daba comienzo a que su ministerio fuera un ministerio orientado a la voluntad del Padre, a la verdad, ¿no? Y conforme a esta verdad, estas tentaciones que tuvo el Señor, vamos a hablar de ellas, no son tentaciones de las que nosotros podamos abstenernos tampoco. O sea, que el enemigo no solo tentó al Señor, es más, si tentó al Señor, ¿cuánto más nos tienta a cada uno de nosotros? En multitud de circunstancias, en multitud de situaciones, ¿sí o no? Pero lo que es verdad es que aquellos que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas, ¿no? ¿Sí o no? ¿No os gustan esos pasajes? Pero a veces hacerlos vivos en nuestra vida requiere un esfuerzo de fe, requiere algo que realmente creamos, porque oír no es lo mismo que creer, aunque es bien cierto que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero ¿cuándo realmente la crees? Cuando realmente la haces tuya y cuando realmente estás creyendo aquello que Dios está diciendo a través de su palabra. Y aquí es cuando cambia todo y cuando la obediencia es posible, cuando realmente nosotros, aunque no entendamos por qué están ocurriendo las cosas, por qué la gente busca excusas para no ser fiel a Dios, por qué la gente se aparta del Señor, por qué tomamos malas decisiones, por qué le echamos la culpa a Dios de multitud de circunstancias, pues aquí vienen todas las circunstancias en nuestras vidas que el enemigo usa. ¿Para qué? Pues para que nos alejemos de Dios y para que nuestra vida sea una vida caótica y de pena. Cosa que Dios no nos ha creado ni ha propiciado la muerte de su Hijo Jesucristo, la sangre derramada en esa cruz para que nosotros vivamos de pena, sino en victoria. Amén. Pase lo que pase. Hay un montón de testimonios en la Biblia que realmente, si nosotros fuéramos conscientes y la leyéramos habitualmente, nos daríamos de cuenta que la mayoría de las personas que realmente amaban a Dios, servían a Dios y seguían a Dios, tuvieron momentos de mucha aflicción en su vida, pero nunca negaron a Dios. Aunque posiblemente se turbaran, aunque posiblemente llegaran a dudar en algún momento de su vida, aunque posiblemente erraran con sus acciones y sus actitudes, fueron hombres y mujeres que sirvieron a Dios y que Dios usó con sus imperfecciones para extender el reino de los cielos. Y nosotros, allí donde estamos, somos potencialmente poderosos para esto. Amén. En Lugo, en Ribeira, en Boiro, en Puebla, en donde estés, a donde vayan tus pies, a donde te lleven tus pies, donde vives, ¿no? Cada día de nuestra vida. Nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, para formar parte de un pequeño grupo familiar que se extiende a lo largo y ancho del mundo con otras congregaciones a las que nos unimos.
porque ninguna congregación es tan grande como la iglesia de Dios. ¿Entendemos esto? Ninguna congregación puede alcanzar el número de lo que significa la iglesia de Dios alrededor del mundo entero. Con esto quiero decir que por que muy grande que sea la congregación, siempre será pequeña comparada a la familia que tenemos. ¿De acuerdo? Y esto dice algo muy poderoso, ¿no? Que realmente nosotros estamos en un mundo, como bien ha dicho Elvira, caótico, que va de mal en peor y solo hay que ver los desvaríos, ¿no?, con los que estamos viviendo diariamente, y ahora con las nuevas tecnologías pues muchísimo más, ¿no? Es un despropósito, un descontrol. Desde muy jovencitos el diablo empieza a hacer unas terribles aberraciones y unas terribles obras verdaderamente satánicas y maléficas en la vida de jóvenes que con 8 años ya están con adicciones, la pornografía, los videojuegos, y eso les trae pues un montón de déficits y dificultades a la hora de su crecimiento y a la hora de su comportamiento. Y nosotros estamos exentos de estos, aquellos que ya llevamos un tiempo en el Señor, aquellos que día a día, domingo tras domingo, nos reunimos fielmente en lugares como este. Pues no, nosotros también somos tentados, es más, hemos sido tentados, somos tentados y seguiremos siendo tentados. Pero hay una cosa que me gustaría ver en estas 3 tentaciones para que pudiésemos ver de una manera clara las cosas que el enemigo también quiere hacer en nuestra vida. Me llama la atención de que realmente tanto Maca como Óscar pudieran ver a esas chicas orando, ¿no?, antes de la intervención de Nati. No es normal, no es corriente, no es habitual, ¿no? El mundo generalmente, incluso los cristianos, a veces nos escondemos, ¿no?, para hacer esas cosas, ¿no? Pero hay muchos siervos de Dios, muchos hijos de Dios en medio de la sociedad y en medio de los distintos trabajos, de las distintas aficiones y de las distintas instituciones donde realmente exhiben su fe, ¿no?, y permanecen fieles a su llamado, ¿no?, que no es otra cosa de reconciliar al hombre con Dios. El llamado por autonomasia, el mejor de los llamados, ¿no?, el llamado que tú tienes, que yo tengo como hijo de Dios. Amén. Este llamado está por encima de cualquier llamado dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Por eso, como me gustaría dejar en tu corazón lo que Dios ha puesto en el mío también, vamos a Mateo, capítulo 4, verso 3 al 4. La verdad que las tentaciones de Jesús siguen 3 pautas, la verdad, muy comunes en todas las personas, ¿no? La primera tentación de la que vamos a hablar, ¿no?, se refiere a los deseos, obviamente, de la carne. ¿Has sido tentado en algún deseo de la carne? ¿Has sido tentado? Begoña sopla. Si Bego sopla, imagínate yo, o imagínate cualquier otro. Tenemos que soplar, ¿cómo no? ¿Por qué? Pues porque sí, hemos sido tentados muchísimas veces en nuestra carne. Por eso el enemigo a día de hoy también sigue usando esta misma conjunción de tentaciones que usó con el Señor, porque son, digamos, 3 de las tentaciones más habituales a las que nos podemos enfrentar, ¿no?, y con las que tenemos que convivir, porque esto es diario, nuestros ojos se abren a diario, nuestra mente está activa a diario, ¿no? Pasan cosas, circunstancias de las que no tenemos el control. ¿Entendemos esto? Y estas tentaciones precisamente están para que perdamos el control total, para que perdamos la totalidad de ese control o del poco control que tenemos sobre las cosas o sobre incluso nuestra propia vida. Dice la primera tentación, dice así: y vino él, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor tiene hambre, obviamente. El diablo tiene muy claro lo que le está pasando a Jesús en el desierto. ¿Sí o no? Fue a ayunar.
no fue a un banquete, ¿sí o no? ¿Cuántas veces deseamos, tenemos hambre, no solo de comer, sino de otras muchas cosas? La carne, una vez me dijo mi pastor en San Sebastián, la carne siempre tendrá hambre. Cuanto más le das de comer, más hambre tiene. Y realmente es verdad. Cuanto más comemos o cuanto más apreciamos algo o cuanto más nos queremos deleitar o tener un placer de algo, más hambre y parece que no tiene fin. Es como cuando metes una golosina en la boca. Te gustaría que esa golosina que te está gustando y que estás apreciando con todos tus sentidos no se desgastase, siguiese ahí, ¿sí o no? A mí me pasa cuando como una golosina. Se me acaba el placer muy rápido y digo, ¿esto qué es? Si una golosina durara mucho, ¿verdad? No tendrían mucho negocio los que las venden. Pero es así, la tentación y el pecado y todas las cosas son así. Cuando realmente alimentamos nuestra carne, realmente el placer y la satisfacción de lo que recibimos es momentáneo. Y no solo me acuerdo de ese tipo de golosinas, sino otras golosinas que me hicieron caer en cosas destructivas en mi vida. Quería estar constantemente en esa sensación, ¿no? en ese momento. Y nuestro Señor Jesús tenía hambre y el diablo lo tienta sabiendo realmente que esto estaba sucediendo en el corazón y en el deseo, ¿no? Por eso le dice que estas piedras se conviertan en pan, pero él le responde con la Escritura, como nosotros tenemos que responder a las cosas que nos pasan. Y hermano, aquí no hay error, aquí no hay excusa. Si nosotros respondemos humanamente, carnalmente al enemigo, obviamente sucumbiremos ante su poder, porque nosotros no tenemos más poder que el enemigo. Si lo tenemos es consecuencia de lo que viene de parte de Dios hacia nosotros, no en nosotros mismos, porque nosotros somos frágiles, somos débiles, realmente nos tambaleamos con cualquier circunstancia que nos aflija o sea difícil, ¿no? en nuestra vida. Pero la gracia, el favor de Dios que recibimos, esto sí tiene poder y esto sí tiene gran fuerza. Por eso el maestro cita la Escritura para responderle al enemigo, para responderle al diablo. Como si Jesús, ¿verdad?, supiese de que el enemigo lo tentaría, como si el enemigo formase parte del plan que tiene Dios sobre la tierra. Y la verdad es que forma parte, consciente e inconscientemente, forma parte de lo que Dios hará en cada una de nuestras vidas y cómo Dios se manifestará en cada uno de nosotros. Por eso Deuteronomio 8 le contesta, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, ¿no? Le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, es la típica frase, ¿no? Pero este texto viene en Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 3, que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres. Esto estaba hablándoles, ¿verdad?, a aquellos que pasaron por aflicciones en el desierto y Dios les dio ese pan que venía del cielo, el maná, que muchos después se aburrirían de él, incluso serían ingratos, ¿no?, a este gran hecho sobrenatural, ¿no?, que Dios proveía diariamente en sus vidas. Como nosotros a veces en ocasiones somos ingratos a cosas que Dios ya nos ha dado y que no reconocemos en nuestra vida porque pensamos que nos siguen faltando otras o que merecemos otras. Pero la palabra que Jesús menciona está en Deuteronomio 8, verso 3, y se refería a estas palabras. Dice, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, hay algo muy claro, que si no vives de la palabra de Dios, que si no vives del pan del cielo, que si no vives de lo que sale de la boca de Dios, sucumbirás, claudicarás ante los poderes de las tinieblas, ante las aflicciones, ante las circunstancias negativas, hacia todo aquello que pase en tu vida que no vaya a agradarte, que no te guste pasar. Te vuelvo a decir, va a haber muchos cambios a lo largo de nuestra existencia y es necesario que los haya. Momentos terribles, momentos de separación, momentos de aflicción, momentos de dolor, de todo tipo.
Perdonar que os lo recuerde, pero es que es así, la vida del ser humano desde que nace hasta que muere, los años que Dios disponga a cada uno de nosotros, están llenos de todas estas circunstancias y de todas estas cosas. Y solo podremos vencerlas si realmente hacemos uso de la palabra de Dios. Por eso la segunda tentación se refiere al orgullo, ¿verdad?, de la vida, el orgullo que tenemos como seres humanos. Ese orgullo implacable en ocasiones, ¿no?, que muchos hombres y mujeres esgrimen, ¿no?, ante las circunstancias de la vida. Mucha gente se aferra a esas cosas, no se creen nada si no tienen cosas, si no son capaces de conseguir cosas, si realmente no se creen algo poderoso frente a otros que son inferiores a ellos, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Cierto? ¿Nos ha pasado alguno? Nah, nosotros no hemos tenido orgullo nunca. ¿Eh? ¿Qué es el orgullo para mi hijo de Dios? Nosotros cuando el Señor nos alcanzó y nos convertimos, dejamos todo y automáticamente hemos sido perfectos. No, es verdad, sabemos que no es verdad. Sabemos que Dios nos alcanzó y nos dio la oportunidad, como Juan el Bautista hizo, ¿no? Bautizaba a la gente, pero la gente no salía del agua perfecta. Salía del agua con una motivación para dejar de hacer lo que estaban haciendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas pues también nos anima y nos lleva a ese hecho. De hecho, Juan dio su vida por ese ministerio. Juan el Bautista dio su vida por ese ministerio. Aún a pesar de que realmente estaba poniendo su vida en peligro, él sabía su destino. Él sabía el cumplimiento de la palabra de Dios y sabía para qué había sido enviado, para preparar el camino al Señor, el que venía detrás de él. Y decía que era necesario que él menguara para que el Mesías creciera, ¿no? Porque él conocía las Escrituras, conocía el mensaje y conocía por lo que había sido levantado. ¿Tú conoces por lo que Dios te ha levantado? No te ha levantado para que seas orgulloso. No te ha levantado para ceder a las tentaciones del enemigo. No te ha levantado para caer, para no ser más que vencedor. No te ha levantado para eso. Te ha levantado para realmente lo que pone en su palabra. Y para ello vamos a ir a Mateo 4, 5, 7. Vamos a seguir con las tentaciones que dicen así. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo, o sea, a un lugar alto, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Es curioso, pero aquí el diablo, conocedor también de la palabra de Dios, y ahora me viene el típico versículo, los demonios también creen. Pero cuando dice también creen, no solo dice que creen en Dios, sino que saben lo que la palabra de Dios dice. Porque aquí el diablo está mencionando un texto de las Escrituras y se lo está citando al maestro. Utiliza un verso de las Escrituras. O sea, hay momentos en los cuales el enemigo puede usar la palabra de Dios no para tu bien, sino para tu tentación. Y para transgiversarla, y como estamos viendo por desgracia en muchas congregaciones y como estamos viendo por desgracia, ir detrás de todas las influencias del mundo con tal de ganar adeptos y con tal de tener las iglesias llenas o con tal de hacerse uno más rico, ¿no? Esto no es algo aislado, esto está sucediendo, esto está ocurriendo y verdaderamente no es un problemita, es un problemón. Y es un problemón que Dios no va a pasar por alto. Y es un problemón que cada uno tendrá con su actitud y con su disposición conforme a lo que está escrito. Por eso las tentaciones no son algo que podamos ignorar, ni que podamos quitarle su sentido ni su valor. Obviamente tienen un valor escritural tremendo, pero tienen un valor espiritual poderosísimo, que si no hacemos caso a lo que está escrito, pues posiblemente nuestra vida sucumba a muchas de ellas, ¿no? Durante el proceso de nuestra vida. Y muchas de ellas pueden incluso desviarnos del camino
que Dios ya ha marcado. Hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y el Evangelio está siendo distorsionado de una manera expositiva tremenda y poderosísima. Acordaros de que la Escritura dice que la puerta que lleva a la perdición no es pequeña. ¿Qué dice la Escritura? Es ancha, espaciosa. ¿Y qué dice después? Que muchos son los que entran por ella. O sea que, cuidado con el tema de las multitudes, cuidado con el tema de esos avivamientos ficticios. Cuidado, porque detrás de eso puede haber un orgullo inmenso en la vida de muchas personas y en la vida de muchos que buscan a Dios por cosas que no tienen nada que ver con su reino. Cuida tu corazón, cuida tu mente y cuida el por qué sirves a Dios. Porque vas a ser probado. Todo lo que sale por tu boca va a ser probado. Y en esta ocasión el enemigo estaba probando al Señor con su palabra, con la palabra de Dios. Y le estaba probando para probar el orgullo de Jesús, para probar realmente la capacidad de reacción del Señor ante los placeres y ante la demanda, ¿no?, de algo sobrenatural para poder seguir creyendo. Nosotros no necesitamos más cosas sobrenaturales para creer. ¿O sí? Yo lo único que necesito para creer es haberme convertido, haber creído en Jesús. ¿Sí o no? Lo demás depende de mí y de mi relación con Dios. O sea, lo demás depende de cada uno de nosotros a la hora de buscar al Señor y de hacerlo correctamente. Obviamente, porque si lo hacemos por cosas incorrectas, como muchos, conforme a la Escritura, muchos maestros amontonan conforme a sus pecados y conforme a sus propias concupiscencias, para que las personas que les escuchen estén deseando continuamente cosas que Dios puede darnos, pero con un fin que no es el real. Acordaros de todos los profetas, de todos aquellos que dieron su vida por el Señor. Acordaros que no fueron pocos, muchos están escritos en la palabra de Dios y otros muchos no están escritos en su palabra, pero todos ellos dieron su vida de una u otra manera para que tú tengas un evangelio verdadero, un evangelio fresco en tu corazón y en tu mente y puedas salir por esa puerta y puedas ser digno de esa sangre derramada por el Señor. Aunque necesites cosas, todo el Señor dice en la Escritura que Él conoce todo lo que te pasa, ¿sí o no? Y que Él sabe de todo lo que tienes necesidad, ¿sí o no? Lo que pasa que también le gusta que le pidas de esas cosas que necesitas, ¿sí o no? Pero que no las pongas primero en tu relación, o sea, que no busques a Dios solo por las cosas que necesitas, ni por las cosas que quieres, porque eso sería como abusar, ¿verdad?, de papá y de mamá, solo quererles por lo que nos pueden dar, pero el verdadero amor sabemos que no es ese. Todo el que ha tenido papá y mamá le ha pedido cosas a papá y a mamá y en algún momento quizás nos hemos aprovechado de eso. Pero el verdadero amor que debemos tener a papá y a mamá es por cuidarnos tanto, a pesar de que en ocasiones le desobedecimos. A pesar de que en ocasiones hablamos incluso o pensamos mal de ellos. Aparte, independientemente de la rebeldía que hemos podido tener cada uno de nosotros infligiéndole dolor por causa de nuestras acciones, muchos de nosotros conocemos esa área más de cerca, ¿no? Pero sabemos que el verdadero amor es ese amor desinteresado que solo busca reconocer en gratitud, ¿verdad?, todo aquello que han hecho nuestros padres por nosotros. Por eso la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué lo dice la palabra de Dios? ¿Por qué lo dirá? Honra a tu padre y a tu madre. Yo me he encontrado con personas que sus papás los han abandonado, los han abusado, le han hecho verdaderas perrerías y calamidades, ¿no? Pero el Señor les ha tocado tanto y los ha cambiado tanto que los ha transformado de una manera totalmente poderosa y genuina, que han sido capaces de llegar a perdonar a sus padres, incluso de buscarlos y de amarlos como tal.
aún me acuerdo el testimonio de algunos, ¿no? Pero me acuerdo un testimonio que es muy famoso, que es el de Danilo Montero, ¿no? Tenía un padre bastante malvado con respecto al alcoholismo. El padre de Miel San Marcos era bastante... Digo por ser personas que habitualmente vemos en las redes o conocemos de ellos, ¿no? Pero también he visto otros que compartieron la vida conmigo en ocasiones y fueron transformados por la verdad de Dios. Solo la palabra de Dios nos puede cambiar. Solo la fe que tenemos en Cristo Jesús nos puede llevar a hacer cosas como perdonar a aquellos que nos han hecho daño, aunque sean personas que Dios ha usado para darnos la vida. Porque en todo hay un propósito. Amén. Y en esta tentación también hay un propósito. Y hay un propósito en el que Jesús use la palabra para su propio beneficio. ¿Os suena esto algo? ¿Cuántos son los que usan la palabra para su propio beneficio? Porque os decía que tengo paz. Que últimamente no sé por qué, pero tengo más paz que nunca he tenido paz en mi vida. Y estoy expuesto a muchas... Yo creo que cada día, si no recibo una mala noticia, recibo 2. Pero no pasa un día en que algo no suceda en alguien o algo que me importe alrededor, ¿no? Incluso dentro de la familia de la fe, incluso dentro de nuestra familia carnal, ¿no? Pero sin embargo Dios me está dando una verdadera paz, porque estoy aprendiendo a descansar en su palabra y estoy aprendiendo a descansar en su verdad. No es que haya alcanzado ya esa perfección total de poder no sentir, obviamente. Tengo que seguir sintiendo, ¿no? Me aflijo. Pero una cosa es afligirse y otra cosa es desmayar, desmoronarse. Y aquí el Señor está siendo tentado con la propia Escritura para su propio beneficio, ¿no? Para que, de alguna manera, tentar a Dios. Haz esto, ¿no? Haz esto, que la palabra de Dios lo dice, ¿no? Y si lo dice la palabra de Dios, pues tiene que ser así, ¿no? Y vamos a ver lo que le contesta el Señor aquí al diablo. Y no puede ser de otra manera, el Señor también usa la Escritura y le dice en el Salmo 91, 11, 12: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Esta es la palabra, ¿no? Que el enemigo de alguna manera le estaba mostrando, era el Salmo 91, 11. Pues sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el Señor le responde con otro versículo, de nuevo de la Escritura, que dice todo lo contrario, ¿no? O sea, el Señor conocía la palabra. Es necesario que conozcamos la palabra, hermanos. Es necesario que no solo asistamos a las congregaciones. Yo no sé lo que lees la palabra, lo que dejes de leerla. Lo sabe Dios y tú con Él. Vale. Pero te animo a que cada día cojas la palabra de Dios y la escudriñes y la leas. Y que cuando te des cuenta de esta actitud, y que en un principio puede ser una disciplina, en el sentido de que te disciplines a hacerlo, te darás cuenta de que formará parte en el camino, en el proceso del camino, de una forma natural de tu vida. O sea, cuando no lo hagas, notarás que te falta algo. Por eso necesitamos aprenderla y necesitamos saber contestar al mundo, a los incrédulos, y sobre todo a aquel que nos tienta. Dice Deuteronomio 6:16: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Esta era la palabra que se refería a Jesús. No tentarás a tu Dios. Estas eran cosas que habían estado sucediendo ya, que habían sucedido, que la Escritura las narraba y que el pueblo de Dios era consciente de él. Jesús era consciente de lo que su pueblo hizo y su pueblo vivió, ¿no? Él era un enviado del Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es Dios. El misterio de la Trinidad es algo, ¿verdad?, que a día de hoy aún nos produce cierto conflicto. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, ¿no? Pero es una realidad y el Señor conoce su palabra y el Señor sabe lo que habla y el Señor la usa conforme a lo que está escrito para el fin verdadero
para lo que es. Por eso dice, afirmando que está mal abusar de la bondad de Dios. Está mal abusar de la misericordia de Dios. Y no se debe abusar de la misericordia de Dios en ese sentido para pecar. Y nosotros lo hemos hecho. Y en el tiempo de la gracia mucho más. En el tiempo de la gracia muchísimo más. Y es un error garrafal en nuestra vida, porque lo único que nos va a producir es dolor y aflicción e incluso rechazo hacia las cosas de Dios y rechazo hacia los demás. A gente que no tiene culpa ninguna de los que nos pasa ni de nuestras propias decisiones. Es una afirmación rotunda de lo que no tenemos que hacer, abusar de la confianza y de la bondad de Dios y obviamente de su poder. Porque la palabra de Dios tiene que ser usada para un fin concreto y poderoso. Y generalmente no para nuestro autoplacer ni para demostrar lo majo que somos. Y mucho menos al diablo y al enemigo. Y todos aquellos que como en un momento, ¿verdad?, le dijeron a Jesús cuando estaba en la cruz: ahora dile a tu Dios que te quite, que te desclave de ahí, que te baje, que te salve. ¿Sí o no? No solo lo decían los que estaban abajo, sino también se lo decía uno que estaba crucificado con él al lado, que estaba en su vida a punto de finalizar, y le decía: ¿qué? Tú también estás ahí, dilo ahora, ¿no? Llama a tu papá, ¿no?, y que te libre de esta historia, ¿no? Mientras el otro le pedía perdón, mientras el otro le pedía compasión, porque él sabía que estaba allí, sabía que estaba allí por mérito propio, pero sabía que Jesús estaba allí por amor. Qué diferencia, ¿verdad? Qué contraste, ¿no? Los dos, uno al otro lado de Jesús, proclamando dos cosas totalmente diferentes, pero pasando una circunstancia idéntica. Yo no sé cómo contestaremos a las cosas que nos afligen, ni a las cosas que nos pasan, ni los pensamientos, ni los planes que tenemos. Pero te puedo decir una cosa: cuenta con Dios para todo. Cuenta con Dios para cualquier actitud, para cualquier decisión. Cuenta con Dios, sobre todo para las importantes, ni quiero decir tiene, todas son importantes, pero para las importantes son más todavía. Cuenta con el Señor, espera si es necesario o corre hacia lo que Dios te diga que tengas que hacer. Pero, obviamente, contar con Dios es mucho mejor que no hacerlo. Y aquí el Maestro, nuestro Señor Jesús, le dice que escrito está que no tentarás al Señor, tu Dios. Y es lo que estaba haciendo el diablo. La tercera tentación se refiere a la codicia de los ojos. Ay, ¿por qué tendríamos abiertos los ojos? ¿Sí o no? ¿Para qué tendríamos abiertos los ojos? Dice la palabra de Dios que los deseos de los ojos, ¿qué dice? No leéis la palabra de Dios. ¿Qué dice? Debilidades de la carne. Los deseos de los ojos no son de Dios. Y entonces tendremos que vivir con los ojos cerrados. No está diciendo eso. Está diciendo, ese verso te lleva a otro, que todo te es lícito, pero hay cosas que no te convienen. Entonces, cuando veas algo que te está contaminando, que te está intoxicando, que te está enfermando, que te está queriendo liar, que te está queriendo embarullar, que te está queriendo intoxicar, o sea, lo que tienes que hacer es obviamente, decirle no, por aquí no paso. El Señor dice que esto no es bueno para mi vida. Su palabra está llena de versos que me anuncian que si toco esto, pues voy a recibir un mal. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Versos que deberíamos aprender, que deberíamos memorizar, que deberíamos saber, ¿no? Por eso la tercera tentación a la que se refiere la palabra de Dios y la que pronuncia el diablo a Jesús se refiere a la codicia, al poseer cosas. Hermanos, cuidadito con esto.
Porque no hay cosa peor que desear más cosas de las que tenemos, sobre todo cuando sabemos que Dios nos está proveyendo lo necesario. No es malo tener más, pero el Señor Jesús se refirió acerca de los ricos en varias ocasiones, ¿sí o no? Y no lo hizo con futuro bastante cierto, sino bastante incierto, porque las riquezas y el poseer cosas acaban poseyendo a los hombres y acaban mostrándole cosas que obviamente solo se pueden tener con poder adquisitivo, con dinero. Pero hay cosas que no se pueden comprar. Y hay cosas que la gente teniendo dinero quiere comprar. Y el diablo lo sabe. Y el diablo lo sabe. ¿El dinero es malo? No, el dinero es un papel. Lo puedes coger cualquier billete, lo pones ahí, tienes autoridad sobre él. Lo puedes pisar, lo puedes romper, lo puedes quemar. Puedes hacer lo que quieras. Bueno, quemarlo, romper dinero es un delito, para que lo sepáis. Pero tú tienes autoridad. Sí, no podemos romper, destruir la moneda. Es un delito. Pero sí podemos hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Sí o no? Tenemos autoridad sobre él. Podemos coger 50 euros, 500 euros y quien los tenga. O 100. Y a los 500 le llaman los Bin Laden, porque nadie los ha visto. Y hacer con ellos lo que queramos hacer. Pero ese billete no puede hacer con nosotros lo que quiera hacer. Pero muchos le dejan hacer lo que el billete quiere. Porque detrás del billete hay un espíritu que le llaman el mamón. Y el mamón no es otra cosa que un dios, un espíritu inmundo que tiene un poder, un dios entre comillas, obviamente, el dios mamón, del que habla la palabra de Dios, que tiene poder para que tengas codicia, que seas usurero, que seas un usurero de tus recursos. Y no solo a los ricos le pasa esto, también a muchos pobres. Por eso la tentación es para todos. Jesús en este momento no tenía demasiadas monedas en el bolsillo. Dice la palabra de Dios que fue hijo de un carpintero, bastante humilde. Amén. Quiero acabar rapidísimo porque quiero que escuchéis. Dice otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos. Dice, todos los reinos y toda la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y si se podía alcanzar algún camino rápido hacia el Mesías, pasando por alto la pasión, era este momento. Y la crucifixión, o sea, Jesús venía para hacer algo. Y el enemigo quería que no lo hiciese. Y si había algún momento indicado era este, para que él pudiera tomar posesión, obviamente la posesión que el diablo tenía y que el diablo tiene, no lo olvides, sobre el mundo y sobre la influencia de los poderes malignos y de los poderes mundiales, en los que se aglutina todos los poderes económicos, todos los poderes políticos, todos los poderes sociales, que hay que analizar con pinzas a día de hoy, si no quieres caer en una verdadera frustración, tentación y algo peor. Y esto es lo que le muestra. Y en Efesios 2, capítulo 2, verso 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pero ahora está dispuesto a dárselo todo a Cristo a cambio de su lealtad. Esto es lo que le estaba diciendo, y el diablo, como dicen en Efesio, que en ocasiones nosotros íbamos detrás de todas estas cosas, pero ahora conociendo a Jesús hemos dejado de ir detrás de la codicia, ¿sí o no? Deberíamos haber dejado de ir, ¿no? Porque dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, en este mundo. Nosotros no vamos detrás de las migajas que caen de la mesa de nadie, ni vamos detrás de las riquezas deshonestas, ni de las riquezas que no provengan por la única fuente, que es la fuente que nos provee nuestro Dios. Amén. No hagáis ninguna cosa para enriqueceros o para tener algo más, si realmente sabéis que tenéis que mentir, tenéis que deshonrar, tenéis que desagradar a Dios. Porque el Señor también le contesta en esto al enemigo, al diablo, y lo hace también con la palabra.
Porque la naturaleza de Dios, el pensamiento de Dios, aunque Él ha creado el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay, y Él mismo, Jesús, sabe que todo estaba en sus manos y que no está en las manos, aunque el diablo crea que está en sus manos, porque tiene un gobierno temporal, le dice, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y esto viene en Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. O sea, está rechazando aquello que le ha propuesto el enemigo. Está rechazando todo aquello que nos puede beneficiar y que nos puede tentar a la hora de obtener cosas por otra vía que no sea la del trabajo, la de la honestidad o la de la responsabilidad fiel a las palabras de Dios. Está rechazando y le está diciendo al enemigo que nada de eso vale más que temer a Dios, que es, según la Escritura, el principio de la sabiduría. Y dice tampoco que nada de eso vale más que servir a Dios. Por eso, hermano, que si Dios te da trabajo, si Dios te da vida, si Dios te da sustento, lo que nosotros tenemos que ser es fieles y leales. ¿Sabes? Estoy harto de oír muchas cosas acerca de las ofrendas, de los diezmos y de todas estas historias. La gente que no quiere dar no da nunca. Nada. Porque no ha conocido a Dios. No hace falta que se le hable del diezmo, ni de la ofrenda, ni de nada, de nada. No le da nada a nadie. Por eso muchos se llenan la boca de cosas para no hacer lo que tienen que hacer cuando Dios le demanda que es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque lo van a hacer en una actitud incorrecta o no lo van a hacer porque no tienen esa actitud correcta dentro de su corazón. Por eso Pablo dice, así como dispongas en tu corazón, eso haz, ¿no? ¿Sí o no? Lo dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Pero muchos creyentes, muchos cristianos lo usan incluso para hacerle un favor al enemigo y desvirtuar las cosas de la iglesia, ¿no? De la congregación, de los recursos que pueda tener cualquier ministerio para poder beneficiar, ¿no? a otros que lo necesitan en ese sentido, para que rompamos toda fidelidad y toda lealtad a las cosas de Dios. Dios será el encargado a través de su palabra de hacerte entender lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Nadie tendrá que obligarte a ello, pero cuidadín con tus tentaciones y con tus deseos engañosos y pecaminosos, porque a veces incluso no hace falta que el diablo nos tiente, nos tentamos a nosotros mismos. Preferimos gastar en cosas vanas que están dentro del reino de este mundo, sostenidas por el príncipe de las tinieblas, que sembrar en el reino de Dios. Todos conocemos que somos una iglesia, una congregación pequeña. Todos sabemos que tenemos pocos recursos. También sabemos que estamos sembrando lo poco que tenemos en algún lugar. Y si por la regla de 3 pensáramos, pues obviamente esos recursos nos harían falta por sostenernos, pero sabemos que sembrando también podemos cosechar, ¿sí o no? El problema es cuando queremos cosechar sin sembrar. Y cuando todo lo que Dios nos da lo sembramos en el huerto incorrecto. No solo hablo de dinero, hablo de nuestra vida. Nosotros no estamos bajo el yugo de la esclavitud del diablo y Jesús aquí nos da una verdadera lección. Solo al Señor debes temer y solo a Él debes servirle. Hay muchas tentaciones en las que tristemente caemos porque nuestra carne es naturalmente débil, obviamente, y sabemos que hemos caído en muchas de ellas. Pero no obstante tenemos un Dios que no nos dejará ser tentados, lo dice la Escritura, más de lo que podamos. O sea, que si realmente cedemos a la tentación es porque queremos. ¿Sí o no? Ya no es una decisión del enemigo, es una decisión tuya, como la fue de Jesús. Si dice el Señor que yo no seré tentado más de lo que pueda resistir, es que realmente yo tendré autoridad para poder hacer lo que se me está diciendo que haga, ¿sí o no? Sea bueno, sea malo, para mi vida, ¿sí o no? Así como puedo obedecer al Señor, también le puedo desobedecer. Así como le puedo desobedecer,
también le puedo obedecer. ¿Y eso de dónde sale? De nuestra voluntad, de nuestro deseo. Por eso dice que no te ha sobrevenido ninguna tentación, 1 Corintios 10:13, que no sea humana, dice que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, podemos salir victoriosos de todas las situaciones que nos planteemos. Si no salimos es porque realmente, obviamente, nos dejamos envenenar y obviamente decidimos desobedecer a Dios. Esa no es una decisión de otro, es una decisión tuya. Las fuerzas del mal vienen a nosotros con unas propuestas inigualables, las mejores tentaciones que te puedes imaginar, pero todas tienen las mismas 3 cosas y las he apuntado, fundamentales en cualquier tentación: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo de la vida. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo de la vida. Hermanos, 2 versos y acabo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo que os dije. ¿Queréis hacerle frente a cualquier cosa que venga en contra de vuestra y contra de vuestra fe? Usar la palabra de Dios. Y la última dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo es un cine, es una televisión gigante, es una cosa que una y otra vez nos está deseando tener lo mejorcito, las cosas más caras, todo. Y parece que los hombres quieren distanciarse, ¿no? Por eso hay clases. Clase baja, clase media y clase alta. Eso lo inventó el mundo, eso lo inventó el diablo, eso lo inventó Satanás. ¿Sí o no? Siempre fue así. Y en la época de Jesús también era así. Todo el mundo quiere prestigio, todo el mundo quiere ser considerado por los demás y todo el mundo quiere aparentar, inclusivamente en ocasiones, lo que no es. Conocer a Jesús y su palabra es lo vital, lo fundamental en nuestra vida y íntimamente. Amén. ¿Queréis hacerlo? Pues obviamente tendréis la fuerza y el poder para poder vencer cualquier tentación que se os presente en el camino, en vuestra vida, independientemente, como individuos, como matrimonios, como familias, como amigos de amigos, como hermanos en la fe. Pon la espada de Dios en tus manos. Pelea con ella la buena batalla. Dice la palabra de Dios que eso nos va a hacer más que vencedores, victoriosos sobre cualquier tentación que cada día, y digo cada día porque cada día el enemigo puede poner delante de ti algo, que estas 3 cosas que sabe que hay en nuestra vida, porque no somos perfectos o no hemos partido con el Señor, aunque vamos en camino de perfección. Estas 3 cosas que atraen a nuestra carne, esos deseos de los ojos, los deseos pecaminosos y el orgullo de nuestra propia vida, no nos lleven a cometer cosas terribles. La Escritura y el verso dice, no provienen del Padre, no provienen del Padre, de Dios, de aquel en el que has creído. Amén. Provienen del mundo, del que quiere hacerte más miserable, del que quiere apartarte de cualquier realidad congregacional, cualquier realidad de fe, de cualquier instrucción conforme a la palabra de Dios y a su obediencia. Por eso que si algo de la palabra de Dios te ha tocado, me gustaría que cerraras tus ojos y que si en estos días estás siendo tentado por lo que sea, o estás siendo afligido en forma de tentación por la circunstancia que sea, porque las aflicciones, muchas de ellas vienen a través de estas decisiones que tomamos sin Dios, que no son otra cosa que tentaciones de la carne, que nos hacen experimentar cosas que realmente nos abaten. Pues si estás en estos momentos, o si has tenido algún día pasado, o si piensas que posiblemente serás tentado con algo en un futuro, mira hacia tu corazón
Y en esta mañana vamos a clamar juntos. Señor, Padre amado, nosotros queremos resistir al enemigo también con tu palabra, oh Dios. Y para ello queremos escudriñarla y buscarla, Señor, como una fuente inagotable de vida, porque sabemos que es eso mismo lo que es. Padre, a veces nos cuesta, pero queremos hacerlo de forma natural, Señor. De forma, Señor Dios, que nos atraiga, Señor. Y lo necesitamos. Ciertamente lo necesitamos cada día de nuestra vida. En cualquier lugar donde estemos. En cualquier sitio donde vayamos. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, así como tu Hijo fue tentado en el desierto. Y estas 3 tentaciones están ahí, Señor Dios, enseñándonos lo que el enemigo intenta en nuestras vidas diariamente. Así nosotros hoy ponemos delante de ti, Señor Dios, nuestros recursos, nuestras finanzas, Señor, lo que somos, nuestros dones, oh Dios, las capacidades que tú nos has dado, para que realmente no las enterremos, no seamos usureros, Señor Dios, no seamos codiciosos, Padre, y realmente aprendamos de ti, el hacedor de la vida. Aprendamos a ser mansos y humildes, Señor, y sabios, sobre todo sabios para poder administrar lo que tú pones en nuestras manos correctamente, con mucho amor y con gratitud, Señor, en nuestra alma y en nuestro corazón. Por eso, Padre amado, Señor, hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias porque podemos estar aquí escuchando tu palabra. Te doy gracias por las palabras que nos han dado para esta congregación. Y queremos confiar en ellas y en el tiempo en el que tú, Señor, las harás manifiestas. Padre, en aquellas personas que traerás y se convertirán, en aquellas personas que tenemos enfrente cada día de nuestras vidas, Señor, y a las cuales le podemos testificar de ti. Tu palabra no cae vacía, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra, Señor, puede caer en buena tierra, Señor, y germinar y fructificar, y en eso creemos. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.